para confirmar asistencia. Únicamente pueden llenar asistencia los que estén conectados acá. No se permite reenviar el enlace a ninguno de los grupos porque a nosotros nos aparece el listado de las personas conectadas al finalizar la sesión. Esto lo hacemos con la finalidad de que ustedes sí o sí asistan a clases, porque hay mucha deficiencia en cuanto a la asistencia de las clases virtuales y eso ustedes lo van a poder ver reflejado en sus notas de este primer examen parcial. Les recomiendo mucho que estudien, que se preparen, tal vez no para el examen, pero sí para la vida profesional, porque es donde nos va a servir todo lo que aprendimos durante estos 5 años. Para quien le sirva el consejo, enhorabuena, y para quien no, pues lo aprenderá en la calle. Ya no voy a aceptar a nadie a partir de este momento, solo hay una persona en espera, por si alguien pregunta, y vamos a dar inicio. Quiero que por favor participen en la clase. Vamos a utilizar nuestro Código Civil Procesal y las leyes anexas que ya se habían solicitado al inicio del curso. Por favor, también les solicito que participen en la sesión porque les recuerdo que las preguntas, dudas que podamos dilucidar en este momento también les sirven a ustedes para su ejercicio profesional. Y punto número 2, para que en clase no es, perdón, en examen no estén preguntando las cosas que se debieron preguntar por acá. Otro punto muy importante que vuelvo y le recalco, que las tareas se deben presentar en el horario que indique el catedrático. Fuera de, yo no recibo tareas en mi número privado, no se reciben tareas al correo y si las envían, pues no tienen ninguna ponderación. Estén atentos a las indicaciones del doctor, a las indicaciones que se den de los ejercicios, porque luego no es la finalidad de que nosotros les estemos aclarando si ustedes no hacen las preguntas debidas durante las sesiones de clases. Por favor, nuevamente repito esto y se los he repetido en cada una de las sesiones, porque en esta última actividad fueron exageradas las preguntas que me hicieron y tuvieron al catedrático para poder preguntarle, para poder dilucidar sus dudas. Por ahí alguien decía ahorita que era mucho, sí, pero en el examen les toca igual. Y si bien es cierto, cuando uno va a la calle no lo va a ir a hacer a mano, pero la forma correcta de aprender es cuando nosotros compulsamos con nuestro puño y letra. Recuérdense que de eso se trata estos últimos 2 cursos de Derecho Notarial, que es 100% redacción. No vamos a tener doctrina, teoría, ni siquiera deberíamos recapitular temas que nosotros ya debemos traer de los cursos que ya llevamos durante estos 4 años. Por favor. Y esto no es un regaño, sino que es una recomendación. Bueno, vamos a iniciar. No sé si me pueden confirmar con su voz si logran visualizar la presentación. Que Sí, Rita. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, vamos a empezar. El tema que vamos a hablar el día de hoy es uno de los temas que se ven en derecho civil, si no estoy mal, 2 o 3. Es el tema relacionado al patrimonio familiar. Creo que debemos estar bastante familiarizados con el tema. Creo que este sí es uno de lo que nosotros, o en su mayoría, vamos a ver o hemos visto. Claro, aclarando que siempre hay las excepciones del caso. El patrimonio familiar no debe entenderse como el patrimonio personal individual de una persona. El patrimonio familiar es un conjunto, es un conglomerado, es algo que trae a conjunto a los miembros de la familia. Entendámoslo en términos sencillos. Cuando escuchamos este término por primera vez, podríamos pensar que se trata simplemente de bienes pertenecientes a una sola persona o pues que
una persona administra nada más. Veámoslo así, de forma individual. Sin embargo, el patrimonio familiar es mucho más que eso. No se trata de una suma de bienes, sino de una institución jurídica diseñada para proteger la estabilidad del núcleo familiar. Y es precisamente ahí donde debemos empezar a reflexionar el derecho que no solo regula las relaciones patrimoniales, sino interviene para proteger a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Y cuando decimos de personas, hablamos de los menores, ¿verdad, jóvenes? El patrimonio familiar es una de las figuras más claras en donde el derecho abandona su postura neutral y adopta una función protectora. Todo lo vamos a ir integrando en este sentido. Tenemos algunas definiciones, ustedes han escuchado algunas otras, y con esto nos vamos a ir a nuestro artículo 352 de nuestro Código Civil. Para quien guste leerlo, por favor, escucho sus comentarios. Con gusto, licenciada, le puedo dar lectura. Muchas gracias, Christopher. Claro que sí, es capítulo del patrimonio familiar, artículo 352, concepto. El patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Muchas gracias. Para quien tenga la Constitución, también nos vamos a ir al artículo 88. Por favor. ¿Alguien ya lo encontró? Exenciones. Ok. Artículo 88, indicó, ¿verdad? Uh-huh. Exenciones y deducciones de los impuestos. No, no es ese. ¿Sí es ese? Sí, léalo, por favor. Ok. Las universidades están exentas del pago de toda clase de impuestos, arbitrios y contribuciones sin excepción alguna. Serán deducibles de la renta neta gravada por el impuesto sobre la renta, las donaciones que se otorguen a favor de las universidades, entidades culturales o científicas. El Estado podrá dar asistencia económica a las universidades privadas para el cumplimiento de sus propios fines. No podrán ser objeto de procesos de ejecución ni podrán ser intervenidas la Universidad de San Carlos de Guatemala y las universidades privadas, salvo el caso de las universidades privadas cuando la obligación que se haga valer prevenga de contratos civiles, mercantiles o laborales. Gracias, Yuma. Bueno, continúo. Bueno, su compañero leyó en el artículo 352 el concepto del patrimonio familiar. Esta es la definición que nos da nuestro código. Recuérdense como el ejemplo o el consejo que nos dan todos que creemos nuestra propia definición. Para mí, el patrimonio familiar es una institución mediante el cual determinados bienes se afectan a la satisfacción de las necesidades básicas de una familia, quedando sujetos a un régimen especial de protección que los hace inembargables, inalienables y no gravables. Dentro de este mismo capítulo se encuentran las características del patrimonio familiar. Quien guste leerlo, me dice por favor. ¿Le puedo dar lectura nuevamente yo, licenciada? Sí, muchas gracias. Artículo 356, caracteres del patrimonio. Los bienes constituidos en patrimonio familiar son indivisibles, inalienables, inembargables y no podrán estar grabados ni grabarse, salvo el caso de servidumbre. Excelente. Tomen nota de cuáles son esas características del patrimonio familiar. Porque algún cliente les puede hacer una pregunta y les va a decir LIC, pero el bien que quiero poner en patrimonio familiar tiene una hipoteca. ¿Qué responderían ustedes? Los escucho. Por lo que entiendo, licenciada, no podría constituirse patrimonio familiar un bien hipotecado. Muy bien, excelente respuesta.
Justamente para eso leemos, para tener esa noción básica de qué es lo que deberíamos de responder cuando nuestros clientes nos preguntan. Vamos a ver otro ejemplo. En el caso de que alguno de ustedes ya hubiera constituido patrimonio familiar para su familia, y se dio el caso que por X o Y razón ustedes den su tarjeta de crédito y ya les dijeron que los van a embargar y ahora procedemos a que ya los embargaron. Este bien que aún aparece a nombre de ustedes, pero tiene la anotación sobre el patrimonio familiar, ¿creen ustedes que se puede embargar? ¿Sí o no? No, licenciada. Licenciada. Correcto, conceptos básicos. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Siempre el mismo ejemplo. Ustedes tienen un inmueble ya constituido con patrimonio familiar y ahora lo quieren vender. Lo pueden vender haciéndole la salvedad al comprador que siempre tiene la anotación o el gravamen del patrimonio familiar. No, licenciada. No, ¿Seguros que no? Sí, porque es inalienable. Y se constituye el patrimonio familiar para proteger prácticamente a los hijos, ¿verdad? Entonces creo que no, yo creo que no sería posible tampoco, licenciada. Pero si el comprador acepta la limitación que le aparece a la propiedad, Sí se podría. seguro. ¿Puede repetir la pregunta? Es que no las logré escuchar, licenciada, disculpe. Vamos de nuevo. ¿Qué pasaría si un bien inmueble ya constituido con la limitación del patrimonio familiar, ustedes lo quieren vender, pero le hacen la salvedad al comprador que tiene esa limitación? ¿Se puede o no se puede efectuar la venta? No se puede, licenciada. Aún así, ¿esté la aceptación del comprador? Sí, no importaría. ¿Por qué? Porque en este caso el patrimonio está destinado para la protección del hogar y el sostenimiento de la familia. Uh-huh. Y vamos a ver, Freddy, por favor. Freddy, no le escuchamos. Freddy, seguimos sin escuchar. Bueno, lo perdimos. Vamos a ver, les voy a poner otro ejemplo. Mismo caso, pero ahora hago la mención. Que Juan, que tenía la manita levantada, tiene 4 hijos y justamente ayer cumplió 18 años el último de sus hijos. Puede vender la propiedad indicándole al comprador que tiene la limitación del patrimonio familiar. Ya no existiría la limitación, licenciado, porque ya tiene 18 años el último. Le falta más ahí a esa respuesta. ¿Alguien más? Perdón, Eli, yo en lo personal creo que debería de levantarse esa constitución de patrimonio familiar toda vez que ya no existe la causa y luego sí ya podrían ganarse. En el caso anterior de la pregunta que usted nos hacía, por el principio o por lo que establece la ley, de que es inalienable, pues para mí no se puede vender. Eso es lo que yo interpreto de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Alguien más quiere opinar? Anímense a responder ahorita. pues yo pienso que sí se podría vender, licenciada, porque como ya cumplió 18 años, el último hijo sí se puede vender. ¿Cómo lo haría usted como notaria si ese fuera un caso que llega a su oficina? Yo cancelaría la inscripción del patrimonio y luego pues, ya no tiene ningún límite, lo
Por ahí vamos. Edgar, por favor. Sí, yo creo que en este caso, como ellos ya no tienen derecho a percibir alimentos, se puede levantar la anotación y en ese caso sí se podría pues deshacer el patrimonio familiar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Jorge, por favor. Sí, Ligda, mire, yo tengo en ningún lado dice que tenga, cuando se constituye patrimonio familiar, en ningún lado dice que tenga que ser por hijos menores o mayores de edad. Yo entiendo que usted constituye un patrimonio familiar, no importando la edad de ellos, porque es también para la esposa, para cualquiera. Entonces, yo creo que esa no sería limitante para vender o no venderse, pero sí considero que definitivamente tendría que sacar ese bien inmueble del patrimonio familiar para poder negociarlo. Ahí hay un poquito de sí y un poquito de no. ¿Alguien más gusta opinar? ¿Ninguno? Para el último que habló, no vi su nombre, pero háganos favor de leer el artículo 364 del Decreto Ley 106, por favor. O quien guste leer. El patrimonio familiar a término fijo debe comprender el terminar indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcancen la mayoría de edad, pero en ningún caso podrán constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. Ahí hay un poquito de la respuesta que le hacía falta a lo que usted nos comentó. Hacía esta pregunta porque ustedes como notarios desde ya deben pensar como notarios y ser notarios en ejercicio. Sí se puede vender la propiedad si el último de los hijos ya cumplió 18 años. Ustedes van a redactar su escrito para cancelar y deben incluir las certificaciones de todos sus hijos para que el registrador se dé cuenta de que ya todos cumplieron mayoría de edad. Y como segundo documento, ustedes incluyen su compraventa o podrían hacerlo como dijo alguien. Primero, se quita la limitación del patrimonio familiar y ya después se puede efectuar la compraventa. O bien se puede colocar en la compraventa que todavía se tiene esa limitación, pero que los menores ya ahora son mayores. Siempre hay que pensar en la chispa y pensando en que sus clientes no se les vaya a ir a ustedes, ni que vaya a ir con otro notario de que sí tenga la chispa. A ver, Joeselyn, si lo pronuncié mal, me corrige, por favor. Está bien, licenciada, muchas gracias. Me da una duda, por ejemplo, que el patrimonio familiar haya sido constituido cuando el hijo menor tuviera 13 años. Hay que esperar que el hijo menor tenga 23 para que termine el patrimonio o a los 18 se puede. Pregunto, porque como acá dice que en ningún caso podrá constituirse por un término menor de 10 años. Fíjese que sí y no. En la práctica yo lo he visto que puede ser que se haya constituido a 10 años y el menor, como usted lo dice, tenga 13. Y sí se da el levantamiento del patrimonio familiar. Pero hay quienes cumplen el periodo fijo por el cual lo establecen y sí se da el levantamiento. Pero todo depende con qué operador le llegue esta solicitud, porque hay quienes tienen criterios muy errados y hay quienes pues entienden la necesidad o entienden que ya se cumplió el fin por el cual fue establecido. No voy a decir ni sí ni no porque en la práctica es diferente. ¿De acuerdo? Gracias, licenciada. Con mucho gusto. Freddy, por favor. Sí, licenciada, perdone. Entonces entiendo que se debe constituir el patrimonio, pero ¿cómo se constituye el patrimonio, estimada licenciada?
Ahorita vamos a llegar por ahí. Usted ya va muy adelante. No, no es que escucho que está hablando de que se debe constituir para que exista esa protección, ¿verdad? Entonces ya me generó duda, pero está bien, lo vamos a ver más adelante, gracias. Sí, con mucho gusto, sí. Ahorita les estaba haciendo preguntas para ver cómo van ustedes ahí con esa chispa de pensar como notarios, pero todavía no he llegado al trámite. Ahora bien, tenemos que pensar sobre qué bienes se debe constituir o sobre qué tipo de bienes constituimos patrimonio familiar. En la práctica, el bien más común es la casa de habitación, es decir, el lugar donde reside la familia. También puede incluirse terrenos destinados a vivienda o bienes indispensables para la subsistencia. Pero aquí hay un criterio que no debemos perder de vista, la razonabilidad. El patrimonio familiar no puede utilizarse como un mecanismo ¿para qué? Para ocultar bienes o evadir responsabilidades. Su finalidad es proteger lo necesario, no lo excesivo. Pensémoslo como en su momento el legislador lo quiso dejar plasmado. Hoy en día es muy, 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 muy difícil encontrar una casa, un terreno o un bien de aprovechamiento que sea sobre 100,000 quetzales y que realmente pueda cubrir necesidades básicas. Y traigamos a colación hoy en día el tema de los combustibles. 36.45 galón de gasolina regular. Imagínense ustedes que por el término de 10 años no se puede constituir sobre un excedente de 100,000 quetzales, pero imagínense ustedes cómo está el valor de la canasta básica. Díganme si sí o no se podría subsistir con la venta de una propiedad que esté sobre 100,000 quetzales. Imagínenlo así, 10 años. Se los dejo ahí para que ustedes lo piensen. Tal vez sí se podría sobrevivir de una forma muy, 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 vuelvo a agregarle muchos, muy limitada. Creería Está yo que se debería reformar. ¿Qué manda Freddy? Perdón, ahí está complicado sobrevivir porque ahorita, actualmente el banco genera un interés de más o menos 1,000 quetzales por 300,000 en depósito. 1,000 quetzales no alcanza para nada. No alcanza. Ya lo dijo Freddy. Y tal vez se podría, pero ustedes imagínense cómo quedaría una familia donde todos se lleven un año de diferencia, traigamos niños de 1, 2, 3 y 4 años, de aquí a que cumplan 18 o el último cumpla 18 y se pueda vender el inmueble. Está complicado. Sí, Edgar, como lo dice por ahí, tal vez en el área rural, pero yo he escuchado por ahí que a veces en el área rural los terrenos a veces son más caritos. Habrán casos de casos, ¿verdad? Pero en el interior hay unas casas preciosísimas que no vemos por acá en la ciudad. Entonces sí, para mí difícil. Para mí es un tema complicado traerlo a colación, pero en su momento, pues el estilo de vida, la calidad de vida era distinta. El legislador lo pensó de esta forma. Ahora pensémoslo ya de otra forma. ¿Quiénes pueden constituir patrimonio familiar? Por favor, busquen el fundamento. Cuando lo tengan, levantan su manita virtual y les doy paso a la lectura. Edgar, por favor. Sería el artículo 354. Establece solo puede fundarse un patrimonio para cada familia, por el padre o la madre sobre sus bienes propios o por marido y mujer sobre bienes comunes de la sociedad conyugal. También puede constituirse por un tercero a título de donación o legado. Excelente, excelente. Muchas gracias. ¿Tomaron nota? Sí.
pues difícil, que hoy en día está muy cerrado el artículo, para mí debería ser más amplio, pero ellos son quienes pueden constituir patrimonio familiar, puede estar en sociedad conyugal, o puede ser el bien propio de uno de los cónyuges, ¿verdad? Ustedes siempre hay que pensarlo en cómo está la sociedad conyugal, bajo qué régimen se casaron o cuál adoptaron, se otorgaron capitulaciones. Esto es un tema un poquito profundo. Claro, ahí lo hizo Christopher. Es voluntario, claramente no es que estemos todos obligados, que tenemos una propiedad y nos vamos a casar y estamos obligados a constituirlo en patrimonio familiar. No, esto es algo netamente voluntario, es un asunto dentro de la jurisdicción voluntaria. ¿Quiénes son los beneficiarios generalmente en cuanto a una constitución de patrimonio familiar? En primer lugar, el esposo o la esposa, los hijos y aquellas personas que dependan económicamente del titular del bien. Y aquí quiero que reflexionemos sobre algo bien importante. El patrimonio familiar no protege solo al propietario, sino que a quienes dependen del patrimonio para vivir. Es decir, su finalidad no es patrimonial, sino que es existencial. En el caso, imagínense que dentro de esta constitución de patrimonio familiar o dentro de esta casa, veámoslo así, no solo vive papá, mamá e hijo, sino que vive padre o madre de alguno de los cónyuges. Esta persona también debería ir dentro de la constitución del patrimonio familiar, más si es una persona de avanzada edad o alguien que tenga una limitación, y esto pues para la subsistencia en el futuro de los miembros que son vulnerables. Ahora vamos a ver otro tema bien importante. ¿Cuándo termina el patrimonio familiar? Quien guste leerlo, por favor. Con gusto, yo, licenciada. Artículo 363. El patrimonio familiar termina. Número 1, cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos. 2, cuando sin causa justificada y sin autorización judicial la familia deje de habitar la casa que debe servirle de morada o de cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado. Número 3, cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido. Número 4, cuando se expropien los bienes que lo forman. Y número 5, por vencerse el término por el cual fue constituido. Excelente. Muchísimas gracias por la lectura. Aquí tienen ustedes a la vista los requisitos de la Constitución. En términos sencillos, se puede hacer o solicitar a través de una aprobación judicial, esto siempre a través de la jurisdicción voluntaria, en el cual ustedes le solicitan al juez cuál es la necesidad de constituir el patrimonio familiar. Puede ser que su cliente les diga a ustedes, mire, Lic, quiero poner este bien porque la mamá de mi esposa le ha dicho cositas y no vaya a ser que me lo pida, se divorcie o nos divorciemos o algo así. No. Ya les leí, ya les expliqué cuál debe ser su finalidad. Por eso deben ustedes tener cuidado de qué es lo que les pide el cliente. Salidas pueden haber muchas, pero si realmente se probara que no se hizo con la finalidad, se puede dar el levantamiento de esta limitación. Caso que no quisiéramos que nos fueran a llamar la atención como notarios porque dimos una mala asesoría. Ustedes, dentro de la función notarial, tienen esa potestad, llamémoslo así, de poder decir sí y no. Y yo les recomiendo, porque me ha pasado
que si ustedes no se sienten seguros de lo que van a realizar, es mejor no hacerlo. Porque puede ser que uno, por ganarse un par de pesos, digámoslo así, aunque este trabajo es muy bien remunerado, estemos asesorando o estemos cayendo en error en cuanto a lo que estamos realizando. ¿Por qué se los digo? Porque he escuchado de casos donde se constituyen bienes de patrimonio familiar, por eso mismo de la disputa de quién se puede quedar con las propiedades. Hay quienes lo ven así, bueno, lo tengo en limitación, 10 años, no puede pasar nada. O en el caso que yo les digo que ustedes cayeran en algún embargo o no se puede o no me lo pueden embargar. No. La finalidad es la subsistencia de una familia. En este caso, veámoslo en términos sencillos, que tengamos a nuestro cargo menores como padres de familia o personas que se encuentren con limitaciones a sus capacidades o al uso pleno de sus facultades. No quiero decir personas con discapacidades porque no tienen discapacidad, sino que tienen capacidades limitadas. Entonces, ustedes deben cumplir con dar una buena asesoría, con indicarle a su cliente que pueden haber otras soluciones o venir a hacer el avenimiento de las partes, escuchar a los que son propietarios del inmueble o a quien quiere constituirlo, realmente cuál es la finalidad. Para poder levantar esta limitación, si se hace en la vía judicial, pues se debe acudir al mismo órgano y pues el juez es quien otorga una providencia o un oficio donde se indique que pues ya se cumplió la finalidad del patrimonio familiar y se debe hacer su levantamiento y se ordena al registrador civil. Si no, en algunos casos donde ya ha pasado demasiado tiempo, se puede hacer a través de un memorial, pero siempre hay que probar que para quienes fue constituido ya se cumplió la condición. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo va el trámite de la constitución de patrimonio familiar. ¿Logran visualizar en su pantalla? Sí, licenciada. Muchas gracias. Muy bien. Solo quiero recordarles que ya dejé plasmada la asistencia. Tienen 5 minutos para llenar y luego la voy a cerrar. Por favor. Bueno, va. Todo inicia, ya saben ustedes, con un acta notarial de requerimiento donde ustedes van a colocar su oficina, el día, su nombre como notario. Algunos lo colocan acá, algunos otros no. Todo depende siempre de la redacción, pero recuérdense que les dije la vez pasada del artículo donde se encuentran reguladas las actas notariales de cuáles son los requisitos mínimos que deberían cumplir. Empezamos con un acta notarial de requerimiento donde se plasman las diligencias voluntarias de la constitución de patrimonio familiar. Aquí, por lo regular, siempre en el punto primero manifestamos o colocamos los antecedentes de la persona de quien nos solicita nuestros servicios notariales. En el caso de nosotros lo hacemos un poquito extenso, pues para dejar un historial bien plasmado. Hay quienes lo hacen más limitado y no hay problema. Segundo, acá se hace la declaración. José, ¿tiene su manita levantada? Disculpe la interrupción, Ligda, pero la asistencia dice confirmar fecha de registro y solicita colocar fecha 19. Déjeme ver. Vamos. Ahí sí. Ahorita voy a corregir. Listo, está actualizado. Me dicen si se visualiza. Sí, ya está bien. Es que le puse 18 a ustedes.
Yo vivo todavía en 18, vivo a futuro. ¿Logra visualizar su asistencia? Sí, ya al refrescar aparece 18. Y si ya respondieron 19, no hay problema. Lo que quiero ver es que estuvieron en clase. Esa es la finalidad, que estén aquí. Lenny, por favor. Ligda, fíjese que a mí me marca 12. ¿Está bien que se le envíe así? 12. Sí, me marca 12 a la fecha. Y me marca Mm, y me marca febrero, no me marca marzo. bueno, envíelo. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? A las 6:50 voy a cerrar la asistencia para que lo tomen en cuenta. Flavio, por favor. Licenciada, disculpe, fíjese que yo ya había enviado la asistencia tal como estaba, no hay problema. No. Únicamente para confirmar que estuvo en clase. Gracias. Muy bien. Bueno, les contaba. Tenemos el acta notarial de requerimiento, punto segundo, la solicitud del requiriente que es propietario. En este caso, ustedes como notarios se van a asegurar a través de una consulta a distancia que realmente el bien inmueble se encuentre a nombre de la persona de quien solicita sus servicios notariales. Adicional a ello, le van a solicitar los certificados de nacimiento de quienes van a ser los beneficiarios de esta constitución. Deben describir las particularidades del bien inmueble, si tiene matrícula, si está evaluada, no está evaluada, o la cantidad mayor que aparece en libros. Recuérdense que hay un límite. Y en el punto tercero van a colocar quienes van a ser los beneficiarios de esa constitución. Ahí se establece el valor del inmueble y quién va a ser la persona que lo va a administrar. La persona que lo va a administrar, casi que les diría que debe cumplir la misma finalidad de el albacea que se nombra en un testamento. Una persona que ustedes reconozcan de honorabilidad, honradez, agreguémosle pulcritud, una persona de respeto, de su confianza, que va a ser la persona que tendrá a su cargo el inmueble, en el caso ustedes o la persona que lo constituyó deje de existir, llamémoslo así. Colocan ustedes que le dan trámite a la solicitud y ponen los documentos que tuvieron a la vista para finalizar el acto. Luego venimos con ustedes, redactan su primera resolución, ponen su sede notarial y el día en el que ustedes dictan la resolución, la tienen a la vista. Aquí se hace un pequeño resumen del inicio de las diligencias. Punto número 3, tenemos esa primera notificación que hacemos a la persona que solicita nuestros servicios notariales para iniciar estas diligencias. Tenemos la publicación de un edicto, que eso sí se lo recomiendo que busquen ustedes a través del portal, porque hacerlos muy extensos o con mucha historia les va a traer un costo muy elevado. Y si los hacen muy cortos, podrían solicitarles la ampliación. Entonces, lo ideal es que ustedes redacten un edicto con los requisitos esenciales, con aquellos que únicamente llamen a la necesidad de lo que ustedes quieren plasmar y lo envían al Diario de Centroamérica. Puede ser en su versión digital o pueden apersonarse a las oficinas de la Tipografía Nacional.
Tenemos la resolución para enviar el expediente a la Procuraduría General de la Nación. Con esto vamos a hacer una pequeña pausa. Ustedes se dirigen a la página de la PGN y van a descargar los lineamientos de la Procuraduría General de la Nación. Ahí aparece como un pequeño instructivo de cómo se desarrollan las diferentes diligencias que nosotros les hemos hablado. Adicional, aparece un apartado de formularios donde les indica a ustedes como un índice de todos los documentos con los que deben cumplir previo a ingresar sus expedientes. Hoy en día, esto se hace a través de la ventanilla virtual. A esto, alguno de ustedes que es procurador o que es asistente conoce cómo es este nuevo procedimiento para poder ingresarlo en línea. Es sumamente sencillo, se habilitan y todo, lo ingresan para que ya no vayan ustedes directamente a zona 13 a ingresar su expediente. Tienen que verificar los requisitos que solicita PGN y después ustedes se van a ya verificar su expediente si cumple con las formalidades que les están solicitando. Bueno, ya lo mandaron a PGN, se tiene la notificación al requiriente y luego viene la opinión de la PGN, donde ellos van a, como bien lo llaman, el dictamen favorable o no de la solicitud que ustedes hayan realizado. En este caso, digamos que es favorable, ustedes dictan su auto final donde se declaran con lugar las diligencias voluntarias, que realmente es un auto bastante largo, podría ser más sencillo, siempre tratando de que se entienda lo que nosotros como notarios estamos respondiendo. Recuérdense que de esto ustedes vienen, realizan una última notificación y lo tienen que mandar lo escrituran, perdón, hacen su escritura donde colocan los antecedentes, hacen, digámoslo así, la copia literal del auto final y esto lo van a enviar al Registro General de la Propiedad para su inscripción. Acá les quiero comentar que yo no he tenido la oportunidad de enviar ninguna constitución de patrimonio familiar al registro de la propiedad. Entonces, ahí sí les debo cómo será en el registro, cuánto causa de honorarios o si el proceso es muy tardado o no. Únicamente he podido verificar cuando he consultado fincas, cuando aparece la anotación sobre la limitación que le aparece a la propiedad. Si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia de sí ya haber visto una escritura de estas, sería bueno que nos comentara, pero eso sería lo último. Bueno, lo último sería enviar nuestro expediente al Archivo General de Protocolos y con eso finalizamos el trámite. Ya cuando la solicitud se vuelve judicial, pues iniciamos con un memorial, también adjuntando las certificaciones de nacimiento, certificación de historial completo de la propiedad y puede ser que en el camino el juez nos vaya solicitando que adjuntemos algunos otros documentos. Puede ser el caso que sí o puede ser el caso que no. Y eso sería todo en relación a la constitución de patrimonio familiar. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda. Juan, por favor. Sí, buenas noches, licenciada. Solo no me quedó claro al final de cuentas si ese patrimonio familiar lo puedo constituir sobre estas personas que tienen capacidades limitadas. Y sí, solo que esa vía es judicial para que lo puedan declarar y también PGN emitirá su opinión si es viable o no. Pero siempre que cuando las personas tienen alguna limitación, sí es favorable el dictamen de PGN. Ok, pero debe ventilarse en la vía judicial, tengo entendido, como punto principal, ¿verdad? Ok, de acuerdo, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Vamos a ver qué dijeron por acá. Si voy a compartir el documento,
No lo sé, vamos a preguntar. Hoy no dejó ningún ejercicio el doctor. Y también les iba a decir que la otra semana estamos virtual. Así que no se pierdan las siguientes clases, porque también les voy a mandar un enlace para que guarden su asistencia, por favor. Ya cerré las asistencias. No sé si alguien tiene alguna duda. Si no, pues nos saludamos la próxima semana por esta vía. Jorge, por favor. Sí, Lita, solo para aclarar. Entonces, cuando es por orden judicial, o sea, no hace uno todo el proceso, sino que se tiene que apersonar ante un juez los interesados para solicitar la creación de ese patrimonio, o uno como abogado, como notario, hace todo el proceso y presenta la solicitud al juez. Como notario, usted lo debería de llevar dentro de las diligencias voluntarias a través de actas notariales. Como dijo Elic, puede haber alguna persona que le diga, no, yo lo quiero llevar en la vía judicial, y usted lo que realiza es un memorial indicando la solicitud de las diligencias voluntarias de constitución de patrimonio familiar. Yo la verdad muy pocas veces he visto que en sede notarial se solicite la constitución de patrimonio familiar para personas con limitaciones en sus capacidades. Por lo regular siempre se ventila ante juez, porque es mejor y nos curamos en salud nosotros como notarios, que les vayan a decir a ustedes, mírele que usted cómo sabía que la persona sí realmente tiene limitaciones en sus capacidades o no las tiene. Ok. Y otra pregunta, Lita, sobre lo que decía. O sea, la otra semana en teoría nos tocarían clases presenciales. Usted nos dice que ya la otra semana va a ser virtuales también. Sí, a los catedráticos les enviaron un mensaje donde la siguiente semana se van a tener las clases presenciales de forma virtual por el tema de las actividades de huelga y pues para el resguardo de los estudiantes. Quien quiere ir a recibir su clase a la U de forma virtual, también lo puede hacer. ¿Ninguna otra pregunta? Nos retiramos y nos vemos la próxima semana. Feliz noche, Lita. Feliz noche, Lita. Feliz noche. Adiós. Feliz noche, licenciada. Adiós. Feliz